Bienvenidos al seminario online Perspectivas 2023 para las empresas en Chile, de Alta Dirección Capital y ADN. Expone el señor Ignacio Briones, exministro de Hacienda. Modera Mauricio Hoffman. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una conversación especial en ADN.cl, Seminario Perspectivas Económicas 2023 para las empresas en Chile. Nos acercamos al final de este 2022 y se nos viene, y empezamos a mirar con preocupación muchos, lo que se nos viene, el año que está por comenzar. Es un excelente pretexto para encontrarnos aquí, generar este encuentro, un seminario online que también quisimos definir como una conversación en serio, pero distendida respecto de las perspectivas económicas del próximo año para las empresas en nuestro país. Y lo hacemos junto a la firma financiera Alta Dirección Capital. Y el propósito es generar justamente un ciclo de conversaciones sobre los temas más relevantes para el país. Esperamos repetir esta experiencia. Estamos llegando a ustedes a través de nuestra señal en streaming en ADN.cl en vivo, y este programa va a quedar disponible también para ser revisado cuando usted quiera en nuestro mismo sitio web. Antes de esta primera conversación y de la introducción de nuestro invitado ya anunciado, quiero presentarles precisamente al CEO de Alta Dirección Capital, Cristian Serna, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Cristian. Muchas gracias, Mauricio. Primero que todo, buenos días. Quiero agradecer a todos quienes nos acompañan hoy día en este último seminario económico-financiero de Alta Dirección Capital. En estos 19 años de existencia, nuestra firma ha tenido como objetivo y foco, preocupación y también mucha motivación apoyar y ayudar a los empresarios en América Latina en todo lo que es materia financiera, con el sentido de buscar y construir empresas sustentables en el tiempo. Entendemos que las compañías y las empresas son el motor de toda economía, por lo tanto es importante apoyarlas en este momento de tanta turbulencia. Queremos también agradecer a Radio ADN que nos haya acogido en este seminario y también agradecerle a todos los colaboradores de Alta Dirección Capital que en estos 19 años con su compromiso y trabajo, su actitud, han apoyado el desarrollo de la firma. Agradecerles profundamente a cada uno de ellos por las personas que son. Me siento tremendamente honrado de ser parte de este equipo. Y finalmente me quiero despedir, dado que estamos muy cerca de Navidad, desearle a cada uno de ustedes y a su familia una feliz fiesta. Hemos vivido tiempos de mucha turbulencia, muchas complicaciones e incertidumbres. Son tiempos de buscar tranquilidad, de reencontrarnos con nuestros seres queridos. Son tiempos de preocuparnos más de ser que de tener, de dar más que esperar recibir. Son tiempos de felicidad y encuentro donde los invito a todos que tengan una feliz fiesta. Gracias nuevamente a todos por escuchar este seminario. Lo hemos preparado con mucho cariño. En esta oportunidad tenemos un gran invitado, también con nuestro economista Roberto Regrandi, que nos va a acompañar. Agradecerle a la radio nuevamente por su gentileza y este tiempo. Muchas gracias, Mauricio. Muy amable. Gracias, Cristian. Hasta una próxima oportunidad y vamos a entrar de inmediato en materia. Para abordar estas perspectivas económicas 2023 para el país y las empresas, está hoy con nosotros, como se ha anunciado, el economista, ex ministro de Hacienda, presidente del Centro de Estudios Horizontal, Ignacio Briones, a quien damos la bienvenida. Gracias por estar aquí, Ignacio. Gracias, Mauricio, Cristian, por la invitación. Y agrego, profesor de la Universidad de Olfidaña, que es mi alma mater, mi casa, muy donde bien. estoy de vuelta. No, la idea es que Ignacio Briones haga una presentación con los fundamentos de sus proyecciones para lo que viene, con su análisis del momento económico y lo que está por enfrentar este país también. Y luego vamos a analizar con un contrapunto ahí lo expuesto con el economista Roberto Darrigrandi, socio también director de Alta Dirección Capital, académico, que vamos a estar con él en algunos minutos más. Así que damos la palabra a Ignacio con su presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a tratar de hacer una presentación ágil en unos 20 minutos y la idea es poder dar una perspectiva de cómo se viene el 2023, el 2024 y también una señal de esperanza, creo yo, porque los tiempos han sido movidos, han sido muchas veces negativos y no nos podemos quedar solo en el pesimismo. Al menos yo me considero una persona que trata de mirar siempre para adelante y ojalá pueda transmitirle aquello. No sé si tenemos la presentación. Ahí vamos. Entonces lo titulé Navegando el momento económico y político. ¿Cómo seguimos? ¿Ya? La agenda, la siguiente lámina, por favor. Bueno, la siguiente, muy rápidamente, el momento económico internacional. Voy a centrarme en el momento económico chileno. Y luego quisiera hablarles de las reformas actuales. No voy a entrar en detalle, simplemente mencionarlas
el proceso constituyente, el momento político, porque yo siempre he planteado que la economía se mezcla con la política, no son cuestiones desconectadas, independientes, y hay que entender las dinámicas entre ambas. Y terminar con un mensaje esperanzador que ya van a ver cuál es. Adelante. Vamos con la economía internacional. A ver, lo primero es entender que Chile es un país súper abierto, súper integrado, y hay nubarrones afuera. No los voy a latear con los gráficos, pero este gráfico que tienen la vista en simple, con dos indicadores, uno del Banco Central, otro del Fondo Monetario. Lo que trata es capturar la probabilidad que los agentes financieros, los agentes económicos en el mundo le asignan a que haya una recesión global el año próximo. Entonces, si ustedes se fijan, esto subió bastante durante la pandemia, naturalmente con los cierres eso ocurrió, pero también ha venido subiendo en el último tiempo y de hecho si me voy más a la derecha, no se alcanza a ver ahí, esa probabilidad ha ido en aumento. Entonces, aquí hay una pregunta abierta. Lo que sabemos hoy día, siguiente lámina por favor, es que las perspectivas de crecimiento para el 2023 en todo el mundo, en todos los países desarrollados, en América Latina, son básicamente un crecimiento que va a ser la mitad que el de este año, y el de este año fue la mitad que el crecimiento excepcional del año 2021. En Europa esta situación es mucho más marcada. En la Unión Europea, como se aprecia en la gráfica de abajo a la derecha, producto de la guerra de Ucrania, producto de la crisis del gas que eso ha derivado y que está generando varios problemas. China, que muestra una excepcionalidad, por así decirlo, debería crecer el 2023 más que el 2022. Hay también una gran pregunta abierta. China es un gran misterio en muchos sentidos. Hemos visto los disturbios políticos que ha habido en estos días. Hemos visto la vuelta del COVID y las medidas draconianas de cierre que han tenido efecto económico. Entonces, no sabemos en realidad qué es lo que va a pasar con China, pero sí sabemos, y esto es importante, que en cualquier escenario el crecimiento chino del 2023 deberá ser menos de la mitad del que tradicionalmente nos ha tenido acostumbrado en el pasado. Y eso parece ser más estructural. Adelante. Vamos adelante, Latinoamérica pasa lo mismo, Perú, país que ustedes miren, se ve la misma tendencia, regla práctica, crecimiento el año próximo la mitad del de este año, y el de este año fue la mitad del anterior. Adelante. Una palabra sobre la guerra de Rusia-Ucrania, que la verdad es que ha tenido consecuencias que muchos no anticipamos en términos de su magnitud. Salió un informe reciente de la OCDE que cuantifica estos efectos. Esto significaba una caída importante en el PIB mundial de 3/4 de punto en 2022. Se espera 0,5 puntos para la Unión Europea en el escenario central y 0,25 puntos menor crecimiento en Estados Unidos en 2023. O sea, esto es material. Y la pregunta es, no sabemos cuánto va a durar. Esto se ha extendido, esa es la gran pregunta, y tampoco sabemos bien qué puede pasar a nivel del gas, particularmente si vamos a la siguiente lámina. De hecho, la OCDE hace un test de estrés, es decir, simular el peor escenario de recorte de suministro de gas en Europa. En el peor escenario esto podría costarle 1,2 puntos de crecimiento a Europa. Esto es mucho, esto es altísimo, ¿ya? Entonces, ojo con esta variable que ha venido presionando precios de varios commodities y en particular afectando al crecimiento económico. Entonces, como ven, adelante por favor. El escenario económico internacional no acompaña para el año próximo. Muchas veces nos ha pasado que nuestra economía está débil, pero el entorno internacional es fuerte y tira el carro, nos salva, nos arregla, nos compensa. El caso chileno, la verdad es que las noticias son malas, ¿ah? Y parto quizás por la conclusión antes de analizar esta lámina. El crecimiento 2023 está completamente jugado, no hay nada que hacer, ¿ya? Y sabemos que vamos a tener una recesión, ya estamos en recesión. Las estimaciones de crecimiento del año próximo varían entre una caída de 0,5%, que es la que hace el gobierno, el Banco Central está en un rango más arriba, organismos internacionales más arriba. Es probable que estemos en una caída de crecimiento de 1,5%, quizás algo más, ¿ah? Esto es severo, esto no lo veíamos desde la crisis subprime, donde la economía retrocedió fuerte. Así que ese es el primer mensaje, tiempos difíciles en crecimiento, pero hay otros problemas. El primero, y que ha venido golpeando y ha sido la preocupación principal de todas las familias chilenas, la inflación, que se nos presentó inusualmente alta. Este no era tema en Chile porque estábamos acostumbrados a una inflación de 3%, baja, estable, predecible. Era como prender la luz, uno nunca se pregunta qué es lo que hay detrás del interruptor, uno aprieta el botón y se prende, no era tema. Hoy día es gran tema. La inflación llegó a un máximo de 14,1%, ha venido cediendo en los últimos meses, producto de una acción muy agresiva, muy decidida del Banco Central que subió tasa, y es probable entonces que esto continúe. Pero el dato es que el año 2023 vamos a seguir teniendo una inflación más alta en promedio que la que estábamos acostumbrados,
Y es bueno explicar también que la inflación se define como el cambio en el nivel general de precios, es decir, los incrementos de precios, las subidas de precios, pero los niveles que ya alcanzamos no bajan. O sea, ese nivel, esa subida de precios que ya vimos en promedio, no va a bajar. La pregunta es cuánto o a qué velocidad sigue subiendo, ¿ya? Entonces, inflación es un tema que nos acompaña, si bien hay que felicitar el trabajo del Banco Central que ha hecho que esto empiece a ceder. La siguiente, por favor. ¿Y de dónde viene este problema? El problema, para explicarlo en simple, viene del hecho que teníamos una economía completamente sobrecalentada. Muchos celebraban que el año pasado crecimos casi 12%. La verdad es que no había nada que celebrar porque eso es un desequilibrio gigantesco. Para ponerlo en simple, es como que estuviéramos manejando a la velocidad de un Ferrari, ese Ferrari rojo que está ahí arriba, pero con un auto fiel, más feo, menos taquillero, que es un Toyota, ¿ya? Y un Toyota, si usted lo maneja a la velocidad de un Ferrari todo el rato, lo funde. Entonces, para evitar que se funda, hay que poner freno de mano, hay que enfriar la economía, y eso es lo que hemos venido haciendo. Que la economía esté sobrecalentada significa, básicamente, que estamos creciendo mucho más allá de lo que podemos hacerlo, y eso genera una presión sobre los precios, que es lo que está, o lo que define la inflación, que ya les comenté. Entonces, este es el desequilibrio macroeconómico fundamental, que es lo que ha venido haciendo el Banco Central, el gobierno, a través de una política fiscal contractiva que quedó definida en el presupuesto del año anterior en la última administración. Adelante, por favor. Como les contaba, en materia de crecimiento está jugado, no los voy a latear con estos gráficos, pero solo quiero apuntar que la barrita azules es el índice mensual de actividad económica, la variación en 12 meses, ¿ya? Tuvimos ahí unos boom impresionantes en 2021, esto venía a la baja y ya estamos en terreno negativo, y ese terreno negativo es aún más claro si uno se va a la línea roja, que es esta misma métrica, pero medida de manera desestacionalizada, y estamos en terreno negativo. Entonces, lo que se proyecta para los meses que siguen, para los IMASEC que siguen, que no conocemos de este año, son caídas aún más importantes, y el año próximo esto va a seguir, y no debiéramos sorprendernos que esto llegue, porque como les decía, tenemos una recesión clarísima. El año 2023 ya está jugada. Adelante. Adicionalmente, y esto es muy importante para las empresas, este ciclo de ajuste, de enfriamiento de la economía, donde el Banco Central, ¿qué es lo que hace? Empieza a subir las tasas de interés de forma tal de hacer más caro el gasto en consumo, que era parte fundamental del problema que teníamos en 2021, un boom de consumo. Si a mí me sube la tasa de interés, bueno, cuando quiero ir a pedir un crédito de consumo para comprarme la tele del Mundial, me la pienso 2 veces porque esa tele ahora me sale más cara. Y si tenía la plata cash, también me la pienso 2 veces porque me resulta más atractiva meterla en el banco. ¿Ya? Entonces, con eso se desalienta consumo. Ese es el objetivo de subir las tasas. Pero la subida de tasas también aplica para la inversión, para las empresas. Es más caro endeudarse para comprar un horno, para capital de trabajo, para lo que ustedes quieran. Y lo que vemos en este gráfico, sin ánimo de aburrirlo, es que la expansión del crédito ha ido cayendo. Aquí está la variación real de las colocaciones bancarias a nivel total, que es la línea azul, las colocaciones comerciales, es decir, de empresas, que es la línea roja, las de consumo, que es la línea gris, y por último las de vivienda, que es la línea amarilla más arriba. Lo que quiero que vean, bien a la derecha del gráfico, es que a partir de la segunda parte de este año, la pendiente o la tasa de crecimiento de estos 4 variables de crédito, de estas 4 líneas que les acabo de mostrar, vivienda, consumo, comercial y total, empieza a bajar. La tasa de crecimiento empieza a caer, e incluso en el caso de a nivel total, a nivel comercial y a nivel de consumo, las tasas de crecimiento reales están en terreno negativo hoy día, ¿ya? En simple, el consumo se ha ido estrechando, ha ido cayendo, se ha ido contrayendo, es más caro, es más difícil, y esto es una pregunta relevante entonces para las empresas que requieren financiamiento. Está más difícil el acceso a crédito, más caro, y es lo que se ve en este gráfico. Adelante. Preocupante también es que conforme la economía va bajando su actividad, entramos en terreno recesivo, la otra cara de la moneda es la preocupación por el empleo, ¿ya? Y el empleo ha disminuido su tasa de generación de empleo, pero lo más preocupante es que yo anticipo una subida en la tasa de desempleo en los meses que siguen, particularmente en el año que sigue, en parte por esto, porque la economía está lenta, está decreciendo en vez de crecer,
pero además por lo que muestra este gráfico, que es muy importante. Este gráfico lo que trata de capturar es la fuerza laboral, ¿ah? La población, digamos, trabajando, respecto a enero del 2020. Es decir, si en enero del 2020 había 100 personas, bueno, ¿cuántas personas trabajando hay hoy día? ¿Ya? Y lo que vemos es que hoy día no hemos recuperado los niveles de empleo que había en enero del 2020. Queda algo así como casi 300.000 personas que por razones X o Y antes trabajaban. Hoy día, por esas razones X o Y, pandemia, miedo, no tenían liquidez en sus cuentas vistas, no trabajan. Pero conforme la situación se normaliza, la cuestión se pone más difícil, van a buscar trabajar y la economía va a ser más difícil que las absorba. Y es más, si uno considera que la fuerza laboral crece un 2% al año y proyecta qué hubiera pasado o cuál debería haber sido el número hoy día a partir de enero del 2020, la verdad es que el déficit de empleos por llenar estamos hablando más bien de 600.000. ¿Ya? Y para que ustedes tengan un orden de magnitud, 100.000 personas desempleadas es un punto de desempleo. ¿Ya? Entonces, lo que estoy diciendo es que entre 300.000 y 600.000 personas en algún momento debieran querer sumarse a la fuerza laboral. Las empresas o el empleo va a ser más difícil que las absorba y la parte no absorbida va a sumarse a la lista de la medición del desempleo y deberíamos ver un aumento del desempleo. Adelante, por favor. Los salarios reales a la vez han venido cayendo, producto de la inflación, producto del mercado laboral con dificultades. Adelante. No me voy a extender sobre el tipo de cambio, podemos dejarlo para la conversación después. Precio del cobre también después, en áreas del tiempo. Incertidumbre económica después. Y sí quiero detenerme sobre esto, porque yo les decía que el 2023 en materia económica está jugado. La gran pregunta es el 2024. Y el 2024 no está para nada definido que la economía vaya a retomar el crecimiento. Hay preguntas válidas, hay signos de interrogación importantes, en particular, ¿qué pasa con la inversión? El Banco Central proyecta que el año próximo la inversión va a caer fuerte, va a caer más que este año. Y la inversión es un buen predictor, no el único, pero un buen predictor del crecimiento subsecuente, por la sencilla razón de que la inversión es, por ejemplo, en una panadería, un horno más. Un horno más significa más pan, más producto interno bruto de esa panadería, más empleo, porque ese horno necesita alguien que lo opere. Y a nivel de un país es lo mismo, más inversión, es más producto interno bruto, más empleo, y si cae la inversión, bueno, no se da ese resultado. Entonces, esa es la pregunta, ¿qué pasa en 2024? Todo lo que pueda hacer el gobierno, todo lo que podamos hacer como país, debería estar siendo pensado para el 2024, porque el 2023 está jugado. Adelante, por favor. De hecho, el problema de fondo que tenemos en nuestro país, y este es un punto que no hemos resaltado lo suficiente muchas veces, es que llevamos prácticamente 10 años con nuestro crecimiento estancado a nivel per cápita. Lo que quiero que vean acá, la barrita azul, es si uno toma cuál es el nivel de ingreso de Producto Interno Bruto per cápita al año 2013 y lo proyecta lo que vamos a tener a fin del 2023, la conclusión es que este ingreso per cápita va a haber crecido apenas... Este Producto Interno Bruto per cápita va a haber crecido apenas 0,4% al año. O sea, nada, estamos estancados. Y esta debería ser la obsesión, la prioridad que deberían tener todas las autoridades de Chile, independiente del signo político, recuperar el crecimiento perdido. Adelante. Entonces, para terminar, y a quienes nos escuchan, este es un cóctel económico complejo, el que se viene. Aumento del desempleo, caída de la actividad, inflación a la baja, pero que sigue siendo más alta que lo tradicional. Y con esto termino mi presentación, antes de dejar una señal de optimismo. Adelante, por favor. Hay que estar muy atento en cómo este cóctel deriva en medidas populistas, en salidas facilistas en el Congreso, que son medidas que finalmente terminan agravando las enfermedades. Y lo hemos visto, yo me atrevo a aventurar, lo he dicho muchas veces, mucha gente me decía, no, pues eso ya no va a ser. Bueno, estamos viendo qué está pasando, los retiros van a seguir proponiéndose, ojo con eso, no sé si se van a aprobar, yo espero realmente que no. Van a haber proyectos de ley que congelan precios, que van a plantear impuestos diferenciados a ciertos bienes y servicios, van a haber demandas por transferencias del Estado, en un momento que el ministro de Hacienda está haciendo un gran esfuerzo por consolidar la caja fiscal, por volver a ordenar las cuentas. Y entonces esta es un llamado de atención bien relevante. Yo no quisiera terminar estas palabras porque vamos a entrar a la conversación
sin señalar lo siguiente. Vamos a tener un periodo duro, indudable, y hay que decirlo con todas sus letras, para las empresas, para las personas, para la economía, y con esta mezcla de economía y política. Pero yo les invito a mirar un poquito más allá, porque creo que eso siempre es sano, pero yo soy convencido que Chile tiene oportunidades increíbles, increíbles, que está en nosotros aprovecharlas. Estamos en medio de una crisis, estamos en medio de un libro de historia, yo estoy seguro que vamos a salir bien parados. Y si salimos bien parados, vamos a poder aprovechar algo que es extraordinario que tenemos en nuestro país. El principal desafío de la humanidad hoy día, ¿cuál es? El combate al cambio climático. Todo el mundo se mueve para allá, todas las acciones están allá. Y Chile tiene recursos naturales que lo ponen en el centro de esa acción contra el cambio climático. Sin nuestro cobre no hay combate al cambio climático posible, tenemos 30% de la reserva. En Chile tenemos que tener más minería, no menos. Más sustentable, mejor, sí, pero más, no menos. Y tenemos oportunidades extraordinarias en energías renovables no convencionales, para qué hablar del hidrógeno verde. Esto es una oportunidad increíble que requiere buenas reglas, mirada a largo plazo, incentivo a la inversión, porque todo esto requiere mucha inversión, apalancar las cadenas de valor, las comunidades, de forma tal de tener una mirada de futuro, una política de Estado, en algo que somos afortunados de tener y que nos puede hacer muy ricos si sabemos aprovecharlo. Muchas gracias, Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, presidente del Centro de Estudios Horizontal, ex precandidato presidencial, además no lo habíamos mencionado, por esta visión que nos has expuesto. Incorporamos, como está anunciado a la conversación, al también economista, socio director de Alta Dirección Capital, Roberto Darrigrandi, académico también. Gracias por estar con nosotros, Roberto. No, muchas gracias, Mauricio, por esta tremenda invitación, y también a Ignacio, con quien hemos compartido en otras instancias, también por esta muy interesante y necesaria conversación. Vamos justamente, Roberto, a un comentario inicial para aquí desencadenar el diálogo frente a lo que nos acaba de exponer Ignacio Briones, en particular a esta visión final respecto a las oportunidades para Chile, pero que están en entredicho a partir de escenarios actuales que son inciertos, que generan dudas. ¿Cómo ves lo que nos ha presentado Bueno, Ignacio? yo coincido, bueno, no voy a ser muy polémico, porque a veces entretenía la polémica, pero no coincido plenamente con lo que señala Ignacio. Efectivamente y lamentablemente, ¿cierto? El año 2023 está bastante jugado, es poco lo que podemos hacer, ¿cierto? Porque hay una inercia importante, porque está claro por todos los indicadores que la inversión está, ¿cierto?, cayendo a tasas muy relevantes, que también lamentablemente el ahorro, ¿cierto?, que en parte lo vemos, ¿cierto?, reflejado en un déficit de cuenta corriente de casi 10%, también está muy complicado. Pero también todo esto potenciado por estas reformas que son bastante agresivas y que, salvo que alguien me diga, ¿cierto?, y me lo demuestre, y probablemente tendría que ser un nuevo premio de economía, ¿cierto?, que esta reforma tributaria o esta reforma de pensiones y la suma de todas las reformas van a acelerar el crecimiento o van a generar más optimismo, ¿cierto?, en empresarios, consumidores. Es bien complejo el escenario, y en ese sentido quizás quería partir preguntándole a Ignacio, porque como tú has tenido experiencia, por supuesto, en este tema más legislativo, ¿cierto?, más de discusión de estas políticas públicas, quería preguntarte, ¿cuál es tu visión? Yo sé que es un poquito política ficción, pero ¿cuál es tu visión respecto a el avance y lo que probablemente finalmente se podría terminar aprobando en el ámbito tributario y en el ámbito de pensiones, que nuevamente son reformas bastante estructurales? Son algunos que dijeron el Big Bang y otros, y que por supuesto tienen a muchos ocupados o preocupados. Sí, gran pregunta, la pregunta del millón. Yo separo entre la tributaria y la de pensiones. Yo creo que la tributaria va a ser aprobada. Va a ser aprobada, creo, también porque el ministro de Hacienda va a seguir cediendo. Yo creo que él ha sido bastante flexible respecto al proyecto original, y lo va a seguir siendo por una razón muy sencilla, y que habla bien de nuestro país por otro lado, digamos. Es que en Chile, para poder hacer reformas que rogan gasto, tenemos una institucionalidad que nos dice: pero usted tiene que mostrarme la plata para financiarla primero. O sea, no me sirve una reforma de salud o de pensiones no financiada. Ahí está el Consejo Fiscal Autónomo, que ha sido un tremendo avance. ¿Y qué le pasó al presidente Piñera con la PGU? La PGU, le dijeron: muy bien su PGU, pero dígame dónde va a sacar la plata. Y el ministro Cerda se apalancó en ese trabajo que nosotros habíamos iniciado, las exenciones tributarias, para financiarlo. Y eso es valiosísimo, hay que decir. Entonces al ministro Marcel le pasa lo mismo. Dice: si queremos como gobierno hacer reformas que irrogan gasto, que son los objetivos finales, bueno, necesitamos validar el instrumento, el medio, que es la reforma tributaria. Sin eso no pueden hacer el resto, es condición de posibilidad. Así que tiene todos los incentivos a seguir flexibilizando, y esa flexibilización debiera ir por lo que tú decías.
esta reforma, yo siempre he dicho que lo que le falta son incentivos más fuertes a la inversión. Si necesitamos inversión como loco, hay que dar señales claras en esa dirección, no sobrepenalizar al capital, si al final el capital puede ser una cosa de un discurso ideológico, porque la economía requiere capital, requiere hornos de la panadería, requiere inversiones mineras, requiere inversiones en hidrógeno verde, y si tú encareces el costo de capital, bueno, eso se resiente. Entonces yo creo que eso se va a aprobar en primer, segundo trimestre máximo del otro año, espero, pero con ajustes importantes que a su vez van a disminuir la recaudación, creo yo, que el gobierno espera lograr. Soy mucho más escéptico respecto a la reforma de pensiones, porque creo que las posiciones están demasiado alejadas. El gobierno, lo hemos dicho tantas veces, no tiene mayoría en el Congreso y además tiene una división interna en su propia coalición. Entonces una reforma tan sustantiva, porque en realidad son cambios bien relevantes a nivel de la industria, a nivel del sistema todo, a nivel de las inversiones y de la forma como se distribuyen estos 6 puntos, las cuentas nacionales. Como está planteada la reforma, yo me temo que no hay ninguna posibilidad de acuerdo. El gobierno tendría que ceder y moverse muchísimo respecto a lo que presentó, y ahí hay una duda. ¿Cuánto espacio tiene respecto a su coalición más dura para moverse? A mí me da la impresión que lo que presentaron ya representaba un movimiento súper importante. Yo creo que hay que reconocerlo, es valioso reconocerlo, yo siempre lo he hecho, respecto a lo que Apruebo Dignidad planteaba hace un año. Que era mucho más radical. O sea, esta reforma es una reforma que esencialmente mantiene el pilar de ahorro. Uno podrá discutir cómo. Claro, uno podrá discutir la forma, el cómo, pero eso es súper importante y es positivo para el país. El país necesita más ahorro y esto genera efectos en mercado de capitales positivos en el largo plazo y en crecimiento. Entonces, ¿cuál es el margen de maniobra que ellos tienen? Es una pregunta abierta. Pues yo me atrevo a decir que con cuentas nacionales, que además nadie entiende lo que es, porque acá hay que pensar en las personas, es muy difícil que una oposición la acepte. Y entre medio, con esto termino, han pasado 2 cosas relevantes en el camino que es imposible obviar del debate. Pensando en tu pregunta, ¿cómo piensan los políticos en la práctica? Independiente de su color, aquí pasaron 2 cosas. Uno fue la PGU. ¿Ya? La PGU, para que ustedes tengan una idea, si se hubiera financiado con cotizaciones de los trabajadores, esa solidaridad, hubiera equivalido a 4 puntos de cotización de estos 6 totales que estamos hablando para financiar la PGU. ¿Qué estoy diciendo? Se hizo solidaridad con rentas generales por el equivalente de 4 puntos. Y por lo tanto hay un argumento válido, me parece a mí, un buen argumento, de decir, bueno, entonces ya que hicimos 4 puntos de solidaridad con rentas generales, faltan 2. Una parte fundamental de los 6, sustantivo de los 6, debería ir a cuentas individuales. Yo creo que eso es innegable. Y lo segundo que pasó, que es un efecto boomerang de aquello que impulsó el gobierno cuando era oposición, es el efecto de los retiros. Las personas olieron y tocaron su dinero, vieron que estaba ahí y ahora lo quieren en sus cuentas. Y uno podrá gustarlo o no, pero eso es, y hace presión sobre los parlamentarios de todos los colores. Entonces yo, muy escéptico de la probabilidad de una reforma de pensiones, espero equivocarme. Ustedes han mencionado ahí 2 reformas importantes, la tributaria, la previsional. Me gustaría introducir una variable político general aquí, tal vez intentando ver el vaso medio lleno. Me refiero a que estas reformas finalmente vinieron a despejar lo que todos nos preguntábamos en qué iban a consistir, ¿no? Tanto con la tributaria como la previsional. Como decías, Ignacio, la tributaria tal vez, y además en su camino legislativo, ha venido abriéndose, ha venido racionalizándose, han venido bajándose las expectativas del propio Hacienda en cuanto a lo que se refería a recaudación. Y en la previsional, contraintuitivamente con todo lo que se ventiló en campaña y en los últimos años, tenemos una reforma que busca efectivamente mantener la capitalización individual incluso como el pilar fundamental, porque cuando hablamos de los 6 puntos, esos son 6 puntos. Aparte de eso hay 10 puntos, o 10,5 se dice ahora, que irían a capitalización. Pero además se han despejado otras incertidumbres, la política misma como vimos en el plebiscito de septiembre, o otros proyectos de ley, el reénfasis en la seguridad que está poniendo el gobierno hoy, proyectos como el de las 40 horas que se logró con acuerdos con los empresarios y los trabajadores, el TPP-11 que con polémicas y todo, al final en unas semanas más vamos a ver que se está poniendo en vigencia. ¿Cómo analizas, Ignacio, Roberto, el proceso de disminución de incertidumbres que todos estos temas han venido mostrando este año como un posible escenario más favorable para la confianza en el futuro, para la inversión y para el crédito para las empresas, que es el tema que nos convoca? O sea, yo lo veo como algo 100% positivo. Y a mí esta técnica del palos porque boga y palos porque no boga nunca me ha gustado. O sea, si el gobierno no estuviera
regulando, dándose vuelta respecto a lo que anteriormente había sostenido, la acusación sería que es, ¿cómo se llama? Que es obsecuente, ortodoxo, que no ve la realidad. Y me parece a mí que el presidente Boric ha dado un giro tremendamente pragmático, lo mismo que hizo en su campaña. Y yo creo que eso hay que saludarlo. Porque yo invito a ponerse en el lugar del otro. Pucha, que debe ser difícil reconocer una y otra vez que aquello que dije ayer, en el área A, B y C, y que sostuve con ahínco, hoy día tengo que decirme y hacer lo contrario. Eso hay que hacerlo, eso no es fácil. Yo lo saludo y lo valoro, y ojalá que esa sea la tendencia. Pero yo quiero poner el acento, Mauricio, valorando eso que disminuye ciertas incertidumbres, pero que queda camino por recorrer, porque hay un tema de credibilidad detrás que es innegable, ¿no? O sea, hay mucho más que mostrar, pero me parece bienvenido. Yo quiero poner el acento lo tenía en mi presentación, digamos, pero no lo alcancé a mostrar, en el que a mí me parece que es el problema de fondo de Chile, que nos parece tan lejano, pero es tan importante, que es tener un sistema político hoy día que es disfuncional. ¿Ah? Cuando tú dices el giro del presidente, el gobierno, estás implícitamente suponiendo, bueno, ahí vamos a tener espacio fecundo para acuerdos. Y lo que queremos los chilenos es acuerdos en pensiones, en reformas económicas que tienen el carro del crecimiento, en reformas sociales. Y no lo estamos logrando. Y hace rato que no lo estamos logrando. A mí me tocó sufrir aquello. Y no lo estamos logrando no porque los políticos que tengamos sean mejores o peores personas que antes, sino que porque las reglas del juego que tenemos de la política son disfuncionales. ¿Y se expresan en qué? En fragmentación política. Tienes 20 partidos con representación política en el Congreso, hay 4 más en formación, deberíamos tener 8, 10 partidos, no sé. Y además, díscolos, con incentivo al discolaje. Cada cual hace lo que quiere. Y cualquiera de quienes nos escuchan en su empresa, grandes, pequeñas, medianas, saben que sin una buena gobernanza no hay gobernabilidad posible. Sin buenas reglas que incentiven la colaboración, los acuerdos, no va a haber acuerdos. Lo que necesitamos es un acuerdo. Entonces, Convención Constitucional, a propósito del proceso constituyente, la clave, lejos la cuestión más importante, a mi juicio, de abordar, es esta. Las reglas del juego, para que tengamos menos partidos, pero más fuertes, más sólidos, más disciplinados, menos discolaje, y por ese camino vamos a lograr más acuerdos y que los gobiernos del color que sean puedan gobernar. Hoy día no pueden gobernar. No pueden... ¿Echa de menos el binominal, Ignacio Briones? Mire, yo no estoy planteando volver al binominal, pero el binominal sí tenía cosas valiosas, que incentivaba el acuerdo, tenía otros problemas. Pero el mundo no es blanco ni negro, pero lo que tenemos hoy día claramente está otorgándonos un sistema político disfuncional, donde vemos la pelea y el combo diario, el tironeo constante de izquierda a derecha, donde tú derrotas mi victoria, pero nos quedamos parados en un lugar sin avanzar. Y me temo que al presidente Boric le va a pasar lo mismo, porque no tiene mayoría, tiene fraccionado el Congreso. Entonces, necesitamos avanzar en buenas reformas previsionales, si no nos podemos seguir haciendo los lesos. Necesitamos avanzar en buenas reformas económicas que aumenten la productividad. Pero eso no basta con las buenas intenciones, requiere lograr acuerdos sustantivos y hoy día eso no se logra. Entonces, si queremos seguir manteniendo los mismos resultados de un Chile estancado hace 10 años, que es lo que yo les mostraba en la presentación, bueno, sigamos con las mismas reglas y sigamos en esta deriva en la que hemos estado en el último tiempo. Si queremos pasar a la etapa siguiente, volver a aprovechar las oportunidades que tenemos en minería, en energía, en hidrógeno, en tantas otras áreas, hay que cambiar las reglas del juego para poder moverse y además hacer las reformas sociales que Chile requiere. ¿Qué análisis han hecho ustedes de este proceso de reducción de incertidumbres, pero al mismo tiempo con todas las que faltan, como plantea Ignacio Briones, Roberto? Bueno, primero que nada, una cosa va a complementar. Coincido con Ignacio en la necesidad de lograr esta mayor gobernabilidad. Y uno también creo de los síntomas que algo comentó Ignacio en su presentación es un problema del Estado de Derecho en nuestro país. Yo creo que hoy día el Estado de Derecho lamentablemente está en entredicho. Lo hemos visto, ¿cierto?, con la violencia desatada a lo largo del país, porque no es solamente el norte, el sur, sino es en todos lados, en el curso del narcoterrorismo y ese tipo de cosas. Por otro lado, usurpaciones, ¿cierto?, tomas que además toman tiempo infinito, y yo diría que ahí hay un tema también de fondo. Uno, la violencia en sí misma, que tampoco esto de este gobierno, viene ya hace varios años atrás, y segundo, esta inseguridad con respecto a la capacidad del Estado de hacerse cargo y de que simplemente cumplir las leyes, buenas o malas, pero hacer cumplir las leyes. Volviendo a tu pregunta, Mauricio, sí, efectivamente uno nota, yo creo, probablemente más por necesidad que por convicción, pero al final del día es así, ¿cierto?
este mayor pragmatismo, esta necesidad, ¿cierto?, de este realismo, no sé si con o sin renuncia, por parte del presidente Boric, lo cual obviamente al final del día, coincido también con Ignacio, es destacable. Creo que efectivamente hay ámbitos donde uno ve que va a haber en los próximos años moderación. Sin embargo, el panorama sigue siendo complejo, volviendo nuevamente a lo mismo. El año 23, lamentablemente, bastante jugado y muy negativo. El 24 con harta incertidumbre, no solamente local, sino también en parte extranjera. Y sabemos ahí que el capital ataca huyendo. Y por tanto esto ha significado no solamente salida de capitales de personas que tenían plata en depósito a plazo o en cuentas corrientes en Chile a dólares, sino también los empresarios, donde yo sí veo un aspecto positivo. Hay muchos empresarios que iban todos los años a Miami, a Nueva York y a otros, y como que no se dan cuenta que también pueden invertir, ahorrar, etcétera, y lo están haciendo. Algunos lo hicieron forzadamente, algunos salieron quizás hasta como corriendo con algunas de las crisis que hemos vivido estos últimos años, pero también por otro lado nos hemos dado cuenta que nuestros empresarios, como ya ocurrió sobre todo con los países como Perú, Colombia y otros, chilenos son bastante competentes, son muy emprendedores y han sido capaces, sobre todo ha sido el movimiento de las grandes empresas que se llevó con medianas empresas, de desarrollarse también fuera de la frontera. Porque Chile tiene un problema que no lo vamos a cambiar, que somos 19 millones de personas, somos poquitos. Entonces, obviamente, cuando uno quiere alcanzar la famosa economía de escala y otro, en Chile es muy difícil. Entonces, eso yo creo que es un aspecto importante. Pero volviendo al ámbito local, yo te diría que sigue habiendo, por supuesto, mucha cautela. Y ahí voy a meterme en otro tema, que es el tema del financiamiento, que es un tema muy complejo porque, por un lado, sabemos que los bancos, ¿cierto?, principalmente se financian con recursos del público y por tanto tienen que velar por esos recursos que ahí está la fe pública, ¿cierto? Y hay muchos millones de chilenos, ¿cierto?, que mes a mes ahorran o tienen depósitos, etcétera. Y por otro lado, los bancos están súper regulados, ¿cierto?, por Basilea 2, 1, 2, 3, qué sé yo, y por tanto no puede hacer lo que se le ocurra. Y eso lo que básicamente se traduce en que hoy día la banca y en general el sistema financiero chileno es muy sólido. Vimos que con la crisis 2008, la crisis del subprime, prácticamente no pasó nada. Y en otros países, Estados Unidos, se tuvieron que salir a rescatar los bancos, ¿cierto?, porque estaban literalmente hundiendo y desapareciendo. Chile no pasó así porque ya hemos vivido una crisis antes, ¿cierto?, 82, 83, muy dura. Pero el problema es que en este sentido los bancos tienen de alguna manera, ¿cierto?, que ser contracíclicos, ¿cierto?, y tienen que abrocharse el cinturón y ser mucho más delicados y mucho más finos al momento de otorgar crédito. Y eso sí es un tema. ¿Por qué? Porque acá yo separaría dos tipos de empresas. Aquellas que, lamentablemente, ya sea por problemas estructurales, su modelo de negocio o las crisis que han pasado, de verdad son empresas que están hoy día casi como en la UTI, con un respirador, y la verdad es que no van a salir de ahí. Y a veces es más sano que ordenadamente, ¿cierto?, ley de regularización empresarial, qué sé yo, salgan del mercado y eventualmente esos mismos emprendedores hagan otras cosas. Pero hay otras compañías que, siendo rentables, que teniendo buenas oportunidades hacia adelante, están hoy día muy restringidas, ¿cierto? Porque además muchas de estas vienen, recordemos, con los famosos FOGAPE y otro tipo de programas de apoyo que fueron muy relevantes, pero que hoy día dicen, chuta, ¿qué hago? Porque yo necesito, no sé si crecer mucho, pero por lo menos quizás refinanciar mis créditos, qué sé yo, y ahí se toman con una situación complicada. Entonces, creo que ahí hay una barrera importante, insisto, para aquellas empresas que, siendo rentables, teniendo buenas perspectivas, hoy día están muy restringidas con la posibilidad del acceso al crédito. Ya. Derivado de las mismas exigencias que tienen que cumplir los bancos. Que por supuesto, sí, obviamente, ¿cierto?, es parte de incluso su responsabilidad empresarial y social. ¿Cómo recoger ese tema, Ignacio? ¿Eso ameritaría reformas en las normativas financieras o una acción del Estado más proactiva que lo que ya ha sido, que ha tenido que ser extraordinaria en estos años, para abordar al menos algunos segmentos de las empresas que pueden estar enfrentando el problema que Roberto describe, sobre todo las pymes? No, los bancos tienen que seguir siendo los bancos, tienen una regulación súper draconiana y de primer nivel mundial y que se ha ido mejorando. Entonces, cuando uno empieza a cambiar la regulación ad hoc para una circunstancia particular, es pan para hoy, hambre para mañana, así que ojo con eso. No hay que pedirle pera al olmo. Ahora, yo sí creo que hay varias cosas que se pueden hacer. La primera es por omisión o por contradicción, si tú quieres. Parte del problema de financiamiento de las empresas en Chile, y esto incluye empresas grandes, pero no lo suficientemente grandes para salir a buscar plata afuera, es que los retiros fueron desastrosos. O sea, secaron al mercado de capitales, produjeron un daño tremendo al mercado de capitales y particularmente a nivel de la emisión de bonos corporativos, de deuda local, insisto, de empresas que tienen un tamaño suficiente para emitir acá, pero no para salir fuera, ¿no? Eso se secó.
y se seca no solo por el retiro, sino que por la expectativa de que puedan haber nuevos retiros. ¿Y por qué? Básicamente porque los inversionistas institucionales en la AFP, en vez de estar comprando bonos, están vendiendo bonos. Entonces, se seca el mercado. Entonces, ponerle un freno de verdad a esa cuestión, y yo creo que el gobierno debiera hacer, y estoy seguro que el ministro Marcel lo va a hacer, un freno a aquello es fundamental para evitar aquello y que este mercado pueda volver a pararse, ¿ya? Lo segundo es, hay ciertas acciones que puede hacer el Estado, pero tampoco le pidamos magia, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que puede hacer el Banco Estado con pymes. Leí el otro día que estaba haciendo algo con las empresas constructoras, pero no es la bala de plata. O sea, aquí viene un periodo duro, hay que apretarse el cinturón, van a quebrar empresas. Acá no se trata de salvar a toda la empresa, tú de alguna manera lo sugeriste. El FOGAPE lo han reactivado, más limitado, digamos, para ayudar a alguna empresa. Y creo que uno sí se puede poner creativo en otras áreas. Por ejemplo, me estaba acordando mientras tú hablabas, una cuestión que yo planteé cuando era ministro, que me fue re mal en el Congreso, pero que a mí siempre me ha encantado, es lo que se llama el carry back. Voy a sacarlo el nombre técnico, pero básicamente la idea es la siguiente. Imagine, señora, que usted tiene una empresa que le fue re bien el año pasado, ganó 100 millones, pongamos, y este año está pésimo y perdió 100. ¿Ya? El año pasado usted pagó impuestos por 27 millones de esos 100, básicamente. Este año tiene pérdidas, no paga nada. Pero si uno mira la empresa, no por año contable, sino que por una ventana de tiempo, si usted ganó 100 en un año y perdió 100 en el otro, en el fondo no ganó nada, está en cero, debería pagar cero. Pero sin embargo usted pagó 27. O sea, la idea del carry back es decir, bueno, devuélvame esos 27 que pagué, ¿ya? Y eso es liquidez a la vena. ¿Qué es lo que existe hoy día? Lo que llamamos carry forward, que en el fondo es, si usted tiene pérdida de 100 este año, bueno, esas pérdidas las puede imputar contra impuestos futuros. Pero eso no me soluciona el problema de liquidez, porque es para mañana. Entonces, una idea es volver a ese principio. Hagamos carry back. Si a usted le fue bien ayer, pero mal hoy día, devuélvame, el señor fisco, el impuesto que pagué. Y claro, esta pérdida yo no la puedo arrastrar hacia adelante porque ya la ocupé. Entonces, neutra desde ese punto de vista. Creo que es algo que vale la pena explorar, particularmente en empresas que son solventes, viables, que les iba bien, pero que por razones coyunturales en esta crisis les puede ir mal y que necesitan plata. Esas son ideas que en todo caso tienen que tener algunos resguardos, ¿no? Porque pueden prestarse para aprovechamientos de algunos. Y seguro. Con harto. Porque con el mismo carry forward es que existe la empresa zombie. Por supuesto, hay que tenerle un montón de cortapisas, resguardos. Yo siempre digo penas del infierno para el gallo, para quien la ocupe mal, digamos. Pero no por el malo vamos a impedir una idea que es buena. De hecho, en la crisis yo analicé varios países. Nueva Zelanda utilizó este mecanismo. Y nadie va a decir que Nueva Zelanda es un país poco serio, ¿no? Entonces se puede hacer de manera seria y creo que sería un gran alivio, vale la pena estudiarlo. Con los debidos resguardos. Ustedes han mencionado ahí rubros o sectores o segmentos de empresas que están en problemas, algunas van a quebrar, y tenemos a la vista noticias que nos han preocupado este año, como por ejemplo las quiebras de empresas constructoras, muchas de ellas grandes, el riesgo de insolvencia que han advertido las propias ISAPRE. En un minuto parecía que en cuestión de semana empezaban a quebrar. No ha ocurrido, pero no sé en qué pie están ahora. Ha habido acuerdos ahí con la autoridad también para salir del paso en el trance en que están, al menos por el corto plazo, pero hay una incertidumbre ahí porque no se sabe cómo viene reforma, ni si habrá reforma de salud. ¿Podemos sacarle una foto un poco a los sectores? ¿Es construcción lo más complicado, además por el efecto multiplicador que tiene en la actividad? ¿Hay otros rubros que estén más cerca de la insolvencia? ¿Dónde están las mayores dificultades para el acceso al crédito por sector? No, yo creo que construcción ciertamente uno de los más complicados. Tiene una tormenta perfecta, si tú quieres. Primero, una industria que tradicionalmente es súper apalancada, tiene niveles de deuda altos. Y eso funciona en la medida que tú tengas un flujo de entrada que te permita ir sirviendo esa deuda. Eso se llama ventas de los departamentos, de las casas que construye. Pero la venta se echa en topo, porque en parte los créditos hipotecarios se fueron a las nubes por retiros mediante, una vez más. Los bancos están más celosos en la evaluación de crédito. Bueno, ahora con una baja económica, ¿para qué decir? Entonces, la venta se fue a la baja y ahí tenés un problema entonces de que se transforma en un problema de liquidez para esas compañías. Segundo, la pandemia les dispararon los costos de construcción. Y por lo tanto significa pérdida. O sea, para un edificio que estabas construyendo, si iba a ganar 10, ahora va a perder 10. Se encarecieron los materiales. Y el problema de nuevo demanda liquidez. Y tercero, bueno, por lo que decía Roberto, los bancos están velando por sus carteras, por su riesgo de su crédito, velando por los depositantes, que son los que financian aquello, y cumpliendo con la regulación, están más celosos de prestar plata. Entonces,
una industria que está con caída en ventas, le tocó aumento de costo y cuando necesitaba liquidez o más crédito para poder salir del paso, no lo encuentra. Así que bien complicado y ahí vamos a seguir viendo problemas y quiebras, sin duda. Sí, ahora sí coincido plenamente con Ignacio, pero ahí hay que tener cuidado, porque de repente uno dice, pagan santos por pecadores. Y ahí cuando uno habla de la industria, siempre las industrias van a ver un porcentaje, ahora más alto, por supuesto, de compañías complicadas, como este caso de la construcción, pero dentro de esas industrias hay compañías que están muy sanas, que les digo bien, por ejemplo, hay compañías que están hoy día, empresas constructoras que están en el mundo del subsidio, ¿no? que han seguido operando de manera eficiente. Y las de obras civiles también, o sea, que hay que distinguir las que claro, son exactamente, hay segmentos. Entonces de repente dice, no, empresas constructoras. Entonces alguien dice, no, ni siquiera mande la carpeta para que ni siquiera lo vaya a ver. Yo me parece que ahí sí que hay un tema ya más de pasarse al otro lado. ¿Ya? Entonces, obviamente una cosa es ser más cuidadoso al análisis de riesgo, pero otro tema es decir, ¿sabes qué más? A ninguna empresa le va a dar financiamiento, porque si es así, efectivamente, ahí generamos una suerte de crisis autogenerada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las que están en obras públicas, obras civiles, tuvieron posibilidad de un acuerdo para actualizar los precios de los costos de los contratos. Y ojo, lo mismo también en las empresas constructoras de los subsidios de DC19, de DC49, que también se están reajustando. Entonces, y en ese sentido, y siendo bien justo, como uno creo que tiene que ser, yo ahí destaco la labor del ministro Montes. Yo creo que el ministro Montes tiene súper clara la película desde el punto de vista que en nuestro país tenemos un drama que es tremendo, ¿cierto? Que es el drama de los campamentos. Hoy día hay una actualización que tenemos más de 1020, 1040 campamentos y una necesidad satisfecha de alrededor de 800.000 personas, ¿cierto? Que requieren 800.000 viviendas. Y resulta, ¿cierto?, que estamos construyendo re poco al año entre lo privado y lo público. Hay un proyecto, o sea, hay una idea de construir 260.000 viviendas públicas en estos 4 años que va a ser imposible. No tenemos por dónde. Y también ahí, y siguiendo con el tema de la construcción y vivienda, lamentablemente, vamos a cambiar el paradigma. Muchos sonaban con el sueño de la casa propia, que es muy razonable, ¿cierto? Pero por lo menos por un tiempo, dado el aumento de los costos del suelo, etcétera, que algunos son generados también por el mismo Estado, ¿cierto? Algunos van a tener que, lamentablemente, comparativamente ese sueño, vivir con el arriendo. Entonces también está entrando un modelo distinto en el mundo privado hace rato, ¿cierto? Con los multifamily y otros, pero también en el mundo público. Entonces no necesariamente vas a recibir una vivienda para que seas dueño, pero por lo menos quizás en el corto plazo vas a tener una solución. Así que ahí está cambiando un poco el paradigma, pero ahí simplemente la alerta es no veamos a todos con la misma vara. Es interesante ahí abrir un capítulo referido a las deudas personales y al acceso también de las personas al crédito. Hay una lámina que mostraba Ignacio que es impresionante, la del desplome de las colocaciones de consumo y a las personas en el fondo, pero relacionado, me imagino yo, ¿no es cierto?, con la cantidad de liquidez que la gente llegó a tener en los bolsillos en 2020, 2021 por los retiros y los IFE. Entonces, claro, bajó el endeudamiento, eso se leía como un resultado positivo de los retiros. La gente pagó sus deudas, se apuró en regularizarse, salirse de la deuda morosa, en fin, ponerse al día, pero al mismo tiempo y consumir con lo que tenía líquido. Ya, ahí se produjo un fenómeno extraordinario. Sí. Pero hoy la gente ve las tasas disparadas, también se ha dificultado el acceso al crédito, todo esto tiene efecto en cadena, porque por ejemplo en vivienda la gente no está demandando propiedades para comprar porque las tasas están impagables. Se han disparado, dicho sea de paso, los arriendos también. Entonces, ¿cómo analizar el capítulo deuda de las personas y acceso al crédito de la gente? Porque hay muchas veces hay también incentivos a la actividad. ¿Qué pasa con el retail, por ejemplo, que también está viendo un desplome en sus ventas hoy? Bueno, si el retail está viendo un desplome en sus ventas, lo va a seguir viendo, porque acá habrá que recordar que el crecimiento de casi 12% de la economía del 2021 estaba fundamentalmente apalancada por un boom de consumo, si eso es. O sea, tú le preguntas a cualquier persona que trabaje en el retail cuándo cumplió sus metas el 2021, te va a decir, ya en junio las tenía. Estaba listo, se fue para casa. Entonces era de locos nomás. Pues, y eso todo lo que sube tiene que bajar, y eso es lo que estamos viendo. Ahora los retail grandes tienen espalda y pueden aguantar esto, están tan acostumbrados o tienen la posibilidad de capear la ola. Yendo a tu tema más de fondo del endeudamiento de los hogares, a ver, a mí me hay que decir que el grueso del endeudamiento de los hogares, y esta es una buena noticia dentro de todo, tiene que ver con endeudamiento a largo plazo, en particular el principal ítem es el hipotecario. ¿Ya? O sea, esto cuando uno habla de que los chilenos tienen un 70% de los ingresos comprometidos con deuda, el grueso es hipotecario, y eso es sano, es saludable.
Ahora, yo sí creo que es fundamental hacer dos cosas al mercado financiero que han ido pasando y quiero explicar por qué. Uno es democratizar el mercado, abrirlo más, que haya más competencia, más alternativas, más información, más a la medida del pyme, de la persona, porque eso es sano, es bueno. Y más educación financiera también es fundamental, porque al final el endeudamiento, amén de la necesidad que cada uno tenga, y eso es innegable, irroga también una parte de responsabilidad, y las personas de todos los niveles económicos saben que hay un problema común, que cuando uno se endeuda demasiado, igual que un país, puede llegarte el agua hasta el cuello y puedes perderlo todo. Entonces hay un tema de responsabilidad ahí, amén de la necesidad de financiamiento que las familias puedan tener. Pero respecto a la democratización, pasó algo muy importante a mi juicio este año, y que se aprobó la ley de finanzas abiertas, que a mí me alegra doblemente porque fue algo que yo inicié de cero como ministro, y que el ministro Marcel lo tomó el ministro Cerda, que le gustó, lo empujó, y lo tomó el ministro Marcel, que en esa época era presidente del Banco Central, así que estaba al tanto, lo conversamos más de alguna vez, y salió como política de Estado. Y esto es un cambio de paradigma extraordinario en el mercado financiero, porque básicamente dice, mire, ¿sabe qué? La información financiera que usted tiene de su cuenta corriente, de su tarjeta de crédito, del crédito de consumo que pidió, toda la información financiera del seguro que contrató, ¿sabe qué? Ya nunca más es de la compañía, es suya. Y usted dígale a su compañía, con su mandato, que abra esa información, que se la muestre a otros, para que esos otros puedan ofrecerle a usted mejores productos, más a la medida, más baratos, de mejor calidad. Eso abre un mundo para la industria fintech, que se ha demostrado muy exitosa como complemento en el mundo entero. Y eso es un cambio de paradigma respecto al mercado financiero, que debería permitir, sobre todo, a personas que no accedían al mercado en buenas condiciones o que no accedían de frentón, pensemos en PYME, pensemos en personas, tener mejores alternativas a tasas mucho más convenientes. Creo que eso es increíble lo que va a pasar ahí, y habrá que estar monitoreando, porque esto, como es un cambio de fondo, tiene una implementación que es larga, tiene 2 años de implementación, cambio de normativa, en fin, pero podría ser algo muy, muy potente para Chile. Sí, yo quiero solamente complementar lo que decía Ignacio, que es muy importante y que lo señala de manera más bien puntual, que es una revolución silenciosa que yo creo que viene viviendo Chile hace últimos 10, 15 años, que es el ecosistema de emprendimiento, innovación y financiamiento de capital de riesgo, de inversionistas ángeles, de capital privado. Y ahí creo que Chile ha hecho un trabajo muy potente en el sentido, ¿cierto?, de generar condiciones, y ahí hay en estas condiciones un trabajo público-privado, ¿cierto? La Corfo, ¿cierto?, que ha ido cambiando también sus programas, ha sido muy potente en apoyar, ¿cierto?, también estos famosos, ¿cierto?, startups, ¿cierto?, a través de incubadoras, aceleradoras, y también el mundo privado, ¿cierto?, grandes compañías que se han metido. Y si uno ve los rankings, algunos de los principales rankings, Chile está muy bien posicionado. Y eso creo que es una de las noticias positivas que comentar, ¿cierto? Chile hoy día, en algunos casos, incluso referente en algunos de estos ámbitos. Y claro, quizás para el público en general no es visto, pero para el mundo de los emprendedores y también para algunos consumidores, ¿cierto? Efectivamente, como decía Ignacio, hoy día hay consumidores que tienen acceso a algo que no tenían antes, porque estaban fuera del sistema formal, y sí tienen hoy día un banco digital, una tarjeta de débito que pueden pagar, ¿cierto?, su suscripción a Netflix, lo que sea, y eso antes no existía. Entonces creo que ahí hay un tema muy relevante y que hay que seguir impulsando, y que en definitiva creo que va en la señal positiva de las cosas que creo que van a generar impacto en el medio y largo plazo, porque al final del día eso tiene impacto en las personas, tiene impacto en la creación de empleos, tiene impacto, ¿cierto?, en el crecimiento, aunque todavía es de pequeña magnitud, pero de todas maneras esto va a seguir creciendo sin lugar a dudas. Entrando justamente en esas visiones hacia el futuro mediano y un poco más largo, bueno, cuando hablamos de financiamiento, acceso al crédito, una cuestión fundamental es el costo de ese financiamiento, le hace tasas de interés, y estamos en una coyuntura que ya ha sido descrita de anomalía de alguna manera, porque el Banco Central está implementando un ajuste. Está siendo, parece, más suave tal vez de lo que pudiéramos haber temido, más moderado, más paulatino, gradual. Y el Banco Central en su última reunión de política monetaria dio a entender que ya como que hasta aquí llegamos, y que en un corto plazo, tal vez de unos pocos meses, no solo va a mantener la tasa, sino una de esas la empieza a bajar a comienzo del próximo año. ¿Cómo ven esa perspectiva, Ignacio? ¿Entramos en una fase de abaratamiento del costo del financiamiento en 2023? Sí, o sea, indudablemente la tasa política monetaria va a ir bajando. Es bueno recordar que nuestro Banco Central fue de los que primero actuó
y con más fuerza actúa, ¿ya? Porque la enfermedad era grave, si la inflación no se te puede disparar. Si tú no la controlas y si la inflación empieza a ser endémica, por así decirlo, que las personas empiezan a ajustar todos los salarios, los precios en función de la inflación que ves, ya no salís más. Y eso lo entiendo muy bien el Banco Central, y por eso que fue tan celoso y por eso que tenemos que pagar un costo de crecimiento también. Acá no hay almuerzo gratis, acá las malas decisiones del pasado que nos llevaban a tener esta inflación se pagan. Y eso es una lección que todos debiéramos aprender. Algunos lo dijimos hasta la saciedad, nos fuimos escuchados, pero bueno, eso ya fue. Lo importante es mirar para adelante y que esto no se vuelva a repetir. Entonces yo creo que sí, va a ir bajando la tasa, porque además hay que entender que la política monetaria opera con rezago. Hay una discusión entre economistas, son 6, 9 meses, pero la pregunta es, bueno, cuando el Banco Central sube la tasa, ¿al tiro la inflación empieza a ser? No, empieza a ser en varios meses más. Cuando hay alta liquidez por los retiros, en fin, ¿al tiro sube la inflación? No, el efecto se ve varios meses después. Entonces, cuando el Banco Central empiece a bajar la tasa de política monetaria el próximo año, bueno, también tiene ese efecto rezagado, por así decirlo, ¿no? Pero eso va a ocurrir. Ahora, yo creo que lo importante, y esto es un mensaje bien clave, creo yo, la época de la plata dulce se acabó en el mundo y en Chile. Después de la crisis subprime vimos una década, más de una década de plata con tasa de interés real negativa, ¿no? Eso es como una cosa paradojal, es raro, es un desequilibrio también. Y parte de los problemas que hay en el mundo, digamos, tiene que ver con eso. O sea, eso no es de equilibrio, no es sustentable. Entonces, deberíamos volver a tasas mundiales más razonables, más acorde a la normalidad. Había cuenta además que la inflación también es un problema en todo el mundo. Y los bancos centrales están actuando con decisión. Hay tasas largas afuera, en Estados Unidos, en Europa, y eso se va a mantener y va a empezar a bajar a medida que los bancos centrales vean que la inflación cede. Pero en línea para la suma, o sea, como más en la general, independiente del problema de inflación, esta década de plata regalada, donde era tirar y abrazarse, se acabó. Lo que es sano, porque nos obliga a financiar proyectos de verdad, con retorno de verdad, y no cualquier cosa que se mueva. Eso debería ocurrir. ¿Y qué análisis hacen ustedes en Alta Dirección Capital, Roberto, el primer trimestre del próximo año, el inicio de la baja de tasa? Mira, bueno, obviamente, como dice Ignacio, esto es con rezago. Entonces, no basta con que un mes o 2 meses, como ya ha venido ocurriendo, la inflación baje. Además, hay que decirlo, todavía está en niveles muy altos anualizados. Entonces, y todavía de hecho, la tasa anual sigue siendo es nominal, es más baja que la inflación que hemos tenido acumulada en los últimos meses. Claro. Entonces, en el fondo, yo creo que vamos a ver probablemente en el segundo trimestre del próximo año alguna señal. Y claro, ya hay un delicado equilibrio entre combate a la inflación y efectos negativos al crecimiento, pero que esta economía había que desacelerarla y enfriarla a un costo que obviamente sabíamos que iba a tener en crecimiento, era irremediable, porque al final del día, probablemente desde el punto de vista económico, junto con el desempleo, el otro mayor flagelo es la inflación. Y la inflación es un impuesto que más no pasa por el Congreso y que sobre todo le pega y por lo tanto es regresivo, ¿cierto?, a aquellas personas que tienen menores ingresos, que no tienen cómo ahorrar o cómo cubrirse con inversiones en UF y otro. Entonces, claramente eso es un tema que tiene un efecto económico, social y político, hay que decirlo, también le pega a los gobiernos. Entonces tienen que, en este caso, coordinadamente con el Banco Central, que es un ente autónomo, ¿cierto?, y que esperamos que se mantenga autónomo en el caso, ¿cierto?, de una nueva constitución, tiene que atacarse de la manera que se hizo. Ahora, dicho eso, efectivamente, la plata dulce, tanto desde el punto de vista de las condiciones crediticias como de las tasas, por lo menos por un buen rato se ha acabado. Y coincido con Ignacio que eso es sano porque te obliga a ser mucho más preciso y obliga, ¿cierto?, a asignar bien los recursos. Ahora, dicho eso, y volviendo al tema financiamiento, seguimos teniendo un tema, por ejemplo, el 2023. Vamos a ver probablemente tasas más bajas y todo, pero probablemente instituciones financieras, no solamente bancos, compañías de seguros de vida, fondos de inversión locales van a estar mucho más restrictivos. Y ahí creo que es importante señalar que para negocios medianos, grandes y corporativos incluso, pueden haber otras alternativas que están surgiendo hoy día y que para Chile, que es un país que está geográficamente, pero a veces también mentalmente fuera del foco de los grandes mercados internacionales, existe. Y ese es el mundo del financiamiento internacional. ¿Ya? Fondos de inversión, inversionistas institucionales, compañías de seguro, que están dispuestos, uno, a prestarle a empresas en Latinoamérica y dentro de Latinoamérica a algunos países. Y dentro de eso sigue estando Chile. Entonces hay un tema país. Y en segundo lugar, obviamente hay ciertas industrias o cierto tipo de empresas que van a tener mayor o menor acceso. Y por tanto creemos que ahí, nuevamente, no para la pyme,
pero sí empresas medianas, estamos hablando de medianas grandes, empresas que facturen 30, 40 millones de dólares hacia arriba, que hay muchas. Hay una alternativa distinta, que obviamente es más difícil, porque cuando uno dice, bueno, voy al banco de la esquina, ¿cierto?, que conozco siempre, bueno, acá tiene otras complejidades y ahí obviamente hay asesores como alta dirección que hacen parte de esa pega. Pero ojo, también hay, así como empresarios han ido a invertir afuera, o algunos de sus platas personales a ahorrar, también hay que entender que hay o pueden haber posibilidades interesantes de financiamiento afuera, y hay un punto súper relevante y que un paradigma distinto. Los bancos, nuevamente por la regulación, miran mucho el balance, la historia de los últimos años. Si tienes pérdida es súper difícil, ¿cierto?, que te den crédito porque les pega, ¿cierto?, en sus castigos, etcétera. Pero muchos inversionistas que son institucionales, americanos y europeos, lo que miran es el futuro y se focalizan mucho más en el modelo de negocio, cuál es la historia de este grupo, y aunque tenga incluso pérdidas, nos ha pasado empresas que han tenido pérdidas los últimos 2 años, pero tú las explicas por qué has tenido pérdidas por temas coyunturales, pero ves y tienes claro, ¿cierto?, que van a haber buenos flujos hacia futuro, son capaces de pensar en financiamiento con distintas características. Pero una cosa que sí es importante, sobre todo para compañías que han estado no tanto con una cantidad de deuda muy alta, pero con una deuda muy ajustada en el corto plazo, que son a veces plazos más largos, ¿ya? Periodos de 5, 7, 10 años, que en Chile, para la banca, incluso hoy día, para buenas empresas, hay financiamiento, pero en plazos cortos, 3, 4 años. Entonces, eso también es un mundo que hay que empezar también a mirar con mucho detalle y definitivamente abrir los ojos y buscar otro espacio. ¿Lo ves como una opción interesante, sí, Ignacio? Y pensando además en la posibilidad de que las empresas tengan una cierta autonomía, por ejemplo, para emitir deuda, y no solo las grandes corporaciones, deuda internacional, deuda nacional, o empresas medianas. ¿Está el campo abierto para eso? El mercado tiene una cosa maravillosa, que es cuando aparece una oportunidad, rápidamente alguien la toma. Y esto ocurre desde cuando estamos en una carretera con 40 grados de calor y aparece maravillosamente un señor con unas botellas de agua con hielo que no sé dónde lo sacó. O cuando va a llover y en la calle alguien con un paraguas. Hasta hoy día se da hasta este desacople, por así decirlo, en el cual, como yo decía, el mercado de financiamiento para empresas medianas, grandes, local, está más complicado. Los bancos hacen su pega, pero la emisión de bonos internos está seca y se va a demorar en llenar. Y hay una oportunidad para una intermediación de empresas, ¿no es cierto?, que pueden obtener financiamiento afuera y ofician de intermediario para financiar empresas que son solventes, que son viables. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad, va un poquito en línea, es análogo a lo que te decía yo de la ley de finanzas abiertas. En el sentido, cuando tú tienes más oferentes con nichos que los actores tradicionales no cubren, bueno, ganan todo, gana esa persona que hace un buen negocio, gana la empresa que lo recibe, es bueno para la economía, así que yo veo espacio ahí. Nosotros cuando estábamos en el gobierno, parte de las múltiples medidas que tomamos en la crisis, y que hicimos un cambio en la normativa legal, justamente para facilitar, hacer mucho más ágil la emisión de línea de bonos, facilitar la emisión de bonos corporativos. Antes había harto trámite burocrático, clasificaciones de riesgo, etcétera. Ojalá que eso se active. Y creo que en tiempos difíciles hay otra opción que uno tiene que ver, que está bien poco desarrollada en Chile, y nosotros la exploramos harto y la estudiamos harto, pensando en eventuales apoyos a empresas estratégicas. ¿Te acuerdas que usted se habló mucho? Bueno, finalmente no se ocupó. Pero el mecanismo yo creo que aplica también al sector privado, que es, y a propósito de las constructoras que hablamos antes, que es el siguiente. O sea, si hay una empresa que tiene buenas perspectivas futuras, pero que está en una situación difícil, y tú no quieres simplemente ponerle plata corriendo un alto riesgo, por lo tanto cobrarle una tasa súper alta, hay una alternativa que es intermedia, que son los bonos convertibles, ¿no? Te presto plata a una tasa más baja, o sea, que tú puedas servir con los flujos que tienes y no ponerte la soga al cuello. Pero si te va bien, yo te voy a transformar esa deuda en propiedad de la empresa. Yeah. Ahí está el upside. Así es. Y eso es súper interesante para momentos difíciles. Es una buena alternativa para el Estado si quisiera apoyar a ciertos sectores, porque lo que es inaceptable es que sea con deuda pura con plata de los contribuyentes. En el fondo, si la empresa se salva, me paga la deuda y punto, pero si no se salva, los contribuyentes asumimos el costo, eso no es aceptable. Entonces tiene que tener un esquema del tipo, si te salvas, págame más que la tasa, vamos en la parada con las acciones, después el Estado las venderá.
y los contribuyentes estaremos satisfechos. Y lo mismo para el sector privado. Yo creo que hay algo muy interesante por desarrollar. Sí, perdona, solamente para terminar de complementar. Y ese mecanismo, ¿cierto?, que señala Ignacio, que también se llama la famosa deuda mezanín, ¿cierto?, que es intermedia, se usa mucho en el mundo de capital de riesgo, se usa mucho. Entonces, es divertido porque en esto, muchos de las startups que conocemos, no solamente los unicornios, sino muchos, estos mecanismos muy utilizados. Pero cuando te da compañía más arriba, como que no la conocen, la encuentran media rara. Entonces, yo creo que ahí nos falta un poquito más de educación financiera para los empresarios, porque insisto, los nuevos emprendedores, las nuevas compañías usan estos mecanismos, pero cuando te vas a empresas medianas para arriba, como que no lo conocen, lo miran con sospecha. Entonces ahí creo que hay un espacio, y ahí coincido plenamente con Ignacio, que también puede haber un ámbito para una política pública que si bien apoye temporalmente a compañías, sea con pleno resguardo a los recursos de los contribuyentes. ¿Ustedes ven que la reforma previsional, con la mantención de la capitalización individual, aun cuando cambie la industria y las AFP mueran y sean reemplazadas o se tengan que reconvertir en los inversores privados de pensiones, los IPP, o el mismo ente autónomo estatal, si es que prospera esa idea, puede entrar también al terreno ahí, administrando, gestionando las inversiones de los afiliados? ¿Pudiera haber un campo para que esos fondos de pensiones, en un mecanismo que se está diciendo que tendría que ser más abierto, más competitivo, con instrumentos nuevos de inversión, puedan entrar en ese tipo de figuras? ¿Deudas convertibles y otras parecidas? Sí, por supuesto. Hoy día tienen espacio para hacerlo, limitado, pero por supuesto. O sea, creo que acá, primero una buena noticia en el proyecto del gobierno. O sea, yo tengo un montón de críticas a cuestiones que me parecen malas, pero eso para otro seminario. Pero destaco como buena noticia, o sea, de verdad, si uno mira esta cosa más amplia, yo tengo una súper buena noticia, que en el mediano largo plazo vamos a tener 16 puntos de ahorro. Una parte que es individual, la otra, como lo plantea el gobierno, si es que se aprueba eso, yo no creo que va a ser colectivo, pero ahorro al fin. Es una buena noticia para Chile. Es más plata disponible para financiar casas, empresas, todo lo que hemos hablado hoy día. Entonces, eso es más crecimiento, más oportunidad, es positivo. Y por supuesto, en ese contexto, ampliar el abanico de posibilidades de inversión, manteniendo siempre a la vista lo que importa, que es que esto genere retorno, dado un nivel de riesgo, para financiar mejores pensiones a los ahorrantes, es positivo. Lo que sería fatal es cuando, y eso ha pasado en países con institucionalidad débil, Argentina es un buen ejemplo, ¿no? Es cuando la institucionalidad cede y esta plata se pone para financiar otros fines, sobre texto que esto va a ser muy bueno para los ahorrantes, pero al final los ahorrantes terminan perdiendo su plata. Entonces, ojo con eso, pero Chile yo creo que tiene una buena tradición de solidez regulatoria que hay que saludar y mantener. Entrando ya en los minutos finales de esta conversación, de este seminario online, me interesa volver a centrarnos en las proyecciones. Ignacio, terminabas tu presentación justamente con algunas visiones de lo que viene. Viene un año difícil, está planteado desde la entrada, y mencionaste en tu exposición que a la reforma tributaria le hacen falta mecanismos más claros, más contundentes de fomento a la inversión. Y en una de esas el gobierno va a tener que allanarse a recaudar menos por la vía de que haya mecanismos tributarios que sí permitan estimular la inversión, por lo tanto el crecimiento, el empleo, el bienestar para la gente al final, de eso estamos hablando. ¿Qué mecanismos de inversión podrían introducirse en esta reforma? ¿O qué mecanismos de inversión por otro lado se podrían incorporar al sistema? Voy a referirme a 3 puntos breves, 2 que debieran eliminarse y 1 que debiera introducirse. Los que debieran eliminarse, uno es el famoso impuesto a los súper ricos, que convengamos es un gusto ideológico. Y yo aquí hablo desde la evidencia, porque la mayoría de los países que lo han intentado lo han tenido que eliminar por una sencilla razón. Es súper difícil de fiscalizar, recauda propio, el propio gobierno reconoce que recauda propio, las últimas modificaciones, estamos hablando 0,37 del PIB, 1.000 millones de dólares, eso no es lo que hace la diferencia. Pero tiene un costo grande, que es que ahuyenta el capital, como señal es muy malo, ¿ya? No es el buen instrumento. Entonces tú puedes grabar las rentas altas, los patrimonios altos por otro lado, las rentas altas, pero no por este camino. De hecho, a mí se me ocurre que una posibilidad como sustituto, y algo que nosotros tuvimos que hacer, la reforma tributaria que me tocó negociar, son las propiedades. Las fundes en un solo RUT y pones una sobretasa arriba de un cierto monto. Eso es no distorsionador de las decisiones de inversión, que es lo que sí tiene el impuesto a los súper ricos tal cual está planteado, porque considera las participaciones accionarias en sociedad. Entonces, te cobra 2 veces, te cobran por el flujo que genera y luego por el capital. Entonces, la verdad es que yo no le encuentro ningún sentido. Esa es una cosa que creo que debiera salir. Y cambiarse por esto otra idea, ¿no? De impuesto quizás a las propiedades.
La segunda, que es un error conceptual a mi juicio, es esta idea de grabar, de ponerle un impuesto a la utilidad reinvertida. Eso no existe en ninguna parte. Y no existe en ninguna parte, yo te lo puedo decir con propiedad, porque nosotros le encargamos a la OCDE y al Fondo Monetario un estudio, un análisis, un apoyo para las exenciones tributarias. ¿Cuáles son, cómo se miden y cuánta plata es? Y para saber aquello tú tienes que decir cuál es el benchmark afuera, de forma tal de, por esa vía, definir qué es lo que es una exención y lo que no es una exención. Y el benchmark que define la OCDE para los impuestos, o para los impuestos a las empresas, tiene que ver con utilidades distribuidas y no devengadas. En la OCDE, el benchmark, el estándar, la referencia es pagar cuando las utilidades se las llevan los accionistas. Se las llevan, ¿ya? Por lo tanto, poner un impuesto sobre texto de que aquí le estamos haciendo un regalo mientras tanto, que es como decir estamos desacoplados del benchmark, es un error. Desacoplarse del benchmark es hacer lo que el gobierno está planteando, y eso también desincentiva la inversión, encarece el capital. Me parece que no tiene sentido, máxime cuando el gobierno plantea que acá hay que adherir a los estándares OCDE, pero uno tiene que hacerlo cuando conviene y cuando no conviene, ¿ya? Y la propuesta, lo que no está. Yo creo que, de nuevo, si vamos a adherir al estándar OCDE, y sobre todo si el gobierno va a insistir en la desintegración del sistema, es decir, que el impuesto corporativo sea distinto y separable del de las personas o el de los dividendos, bueno, tomemos la película completa, porque en los países OCDE que tienen sistemas desintegrados, la tasa de impuesto corporativo es 23%, no es 27% o 25% con tasa de desarrollo, es 23%. O sea, ¿por qué no proponer 23 entonces? O sea, a cambio de que a los dueños de las empresas les cobran mucho más que acá, como personas. Bueno, el gobierno está poniendo una tasa de impuesto a ganancia de capital de 22%, de impuesto a los dividendos de 22%, que no es nada de baja, ojo. ¿Ah? De hecho, las tasas marginales altas, para la renta alta en Chile, no son bajas. Eso es un mito que se ha instalado. Son altas comparativamente hablando, ojo con eso. Puede haber un montón de mecanismos de evasión y ilusión que hay que combatir, hay que combatir con fuerza. Yo en eso no me pierdo ni un solo segundo, ¿ya? Pero bueno, dado que eso se hace en este proyecto, se combate la evasión y la ilusión, ¿ya? Supongamos que eso lo van a hacer bien, supongamos. Y estamos hablando del estándar OCDE en este otro lado, bueno, vamos al estándar OCDE completo. Y yo creo que sería una señal súper positiva en el Chile de hoy, que le dijeran a la empresa, ¿sabe qué? La tasa de impuestos va a ser 23 y no 27, y no con esta tasa de desarrollo que en realidad es como un enredo, ¿no? Vamos derecho, plain vanilla, simple, ¿ah? Con una señal clara. Y una sola tasa. Y una sola tasa. Roberto. Bueno, coincido con lo que hay que sacar, que señala Ignacio, y con lo que está yendo en términos de reforma. Y yo iría un paso más allá. Yo quizás lo que plantearía, y ahí hay que hacer los números, por supuesto. Uno, quizás mantener un sistema de depreciación acelerada por algún periodo, ¿cierto? Quizás 23, 24. Y dos, un poco más agresivo que lo que decía Ignacio, quizás, ¿qué le importa al empresario inversionista? Su rentabilidad después de impuestos, ¿ya? Estoy hablando a nivel de la empresa. Entonces, lo que podríamos pensar es tener para el año 23, 24 y eventualmente 25 una tasa de primera categoría más baja, por ejemplo, que el 27, voy a inventar la cifra, 15, lo que sea, pero que sea todo creciente. De esa manera, ¿cierto? También tendríamos un efecto positivo desde el punto de vista de incentivar inversiones. Pero creciente en el tiempo. Creciente, claro. Partimos quizás con un 15, ya, porque el próximo año va a ser muy mala. Claro, después un 18 y no sé, quizás converger al 20, 23% que señala Ignacio. Y lo otro tema que no es estrictamente tributario, pero que sí está afectando fuertemente la inversión, es toda esta ya compleja burocracia y permisología, que lo que hace es que al final los proyectos, no sé, un proyecto inmobiliario que antes se demoraba entre que se iniciaba el proyecto, los estudios, hasta que tú tenías, no sé, por la venta del departamento eran 24 meses o 30, hoy día te están demorando 4, 5, 6 años, e incluso en algunos casos, como pasó, ¿cierto?, el famoso proyecto acá en Plaza Gaña, ¿cierto?, de Fundamenta, donde estando ya en plena construcción, aparece una autoridad de manera discrecional y te dice, no, sabes que esta autoridad hay que paralizarla. Eso es brutal. Entonces, todo ese mundo de la permisología, el mundo, ¿cierto?, de la burocracia, donde hay instituciones que están a nivel mundial, como impuesto interno, pero otros, como algunas municipalidades con sus direcciones de obras, que la verdad es que son lamentables, tenemos que hacer ahí, y Ignacio eso lo entiende súper bien, una real modernización del Estado. O sea, al final del día, el Estado es muy asimétrico. Hay instituciones que son de excelencia, Banco Central, Impuesto Interno, el Ministerio de Hacienda, etc., pero otras, la verdad, es que son del siglo XIX. No sé si coincides conmigo, Ignacio, pero la verdad
verdad es que ahí, ahora, eso lamentablemente tiene un costo político, por un lado, y segundo, no es algo instantáneo, es algo, una política de mediano plazo. Ignacio, ¿algún comentario final ahí para redondear justamente ese? Sí, bueno, ese es como el gran pendiente, pero acá seamos súper honestos, el Estado está súper capturado. Así me tocó verlo, no me cuentan cuentos. Y no por un gobierno en particular. Y es muy natural, si cada grupo se opone a los cambios que lo afecten, y los funcionarios públicos no son la excepción, pero claramente hacemos agua en el Estado, no está acorde al siglo XXI, es indigno en muchas áreas los servicios que presta la ciudadanía, es decir, lo revelan distintos estudios, el PNUD, el Servicio Civil, en fin. Tenemos un problema súper grande ahí que no nos podemos seguir haciendo los lesos, sin un Estado funcional. El Estado funciona, hay grandes funcionarios públicos, y el servicio público funciona muy bien, pero estoy hablando en el caso general. Si no nos hacemos cargo, la verdad es que de nuevo nos vamos a estar. Mira, yo siento que en Chile nos estamos haciendo trampa en el solitario hace mucho rato. Le mostré el estancamiento hace 10 años. Nos hacemos trampa en el solitario con los impuestos, porque seguimos rascando donde ya no queda mucho que rascar. A sabiendas que la diferencia de recaudación con la OCDE está ¿dónde? Está a nivel de los ingresos de las personas. Pero eso es políticamente incorrecto decirlo. Inviable, poco popular, está bien, lo entiendo. Pero entonces cada reforma tributaria volvemos a que es que la empresa, que los súper ricos, que el capital. Y está bien, pero ahí no están los 5 puntos de PIB respecto a la OCDE. Entonces dejemos de hacernos trampa y hablemos de la informalidad, hablemos de que 3 de cada 4 chilenos están exentos de impuestos a la renta, que el 25% que paga poco, sobre todo los primeros tramos. Impopular, pero si no, nos hacemos trampa. Con la reforma del Estado nos hemos hecho trampa todo el rato. Nos hacemos trampa con las pymes. Yo eso quería complementar luego sobre la reforma tributaria. Hoy día los incentivos están a que una empresa se quede chica. Así es. Porque la definición de pyme, ¿ustedes saben cuánto es? Son 2,5 millones de dólares de ventas al año. En Europa es 50 millones de euros. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Que cuando tú tienes la mala suerte de que te vaya bien y vender 2.600.000 dólares, un poco más, pasas a ser grande. Y cuando pasas a ser grande, el impuesto que tienes que pagar, en este caso, se puede multiplicar por 2 o por 3 veces. Entonces, cero incentivo a crecer. Y nos hacemos debería ser al revés, deberíamos impulsar por supuesto, el crecimiento. De partida hay que ampliar en la definición de pyme. Ya no puede seguir siendo 75.000 UF o 2,5 millones de dólares. Es ridículo. ¿Ya? Entonces, creo que parte del problema que tenemos es una hipocresía estructural donde nos hacemos trampa en el solitario permanentemente, y eso nos evita abordar las reformas complejas, impopulares, difíciles, porque son fundamentales para el paso que tiene que dar Chile. Hablando de capturas y de políticas impopulares, ahí está entonces el tema tributario, están las pensiones, la edad de jubilación, la tasa de cotización, la y informalidad. De capturas, ahí está también el tema del diésel, que contra toda la lógica, ¿no es cierto?, tiene más incentivos que la benzina. Deberíamos ir a la dirección contraria. Oye, perdona, contra toda lógica, el paquetito de ayuda a los camioneros, o en general, de acuerdo a CLAPE, 800 millones de dólares y 2.300 si uno le suma los 1.500 al MEPCO. Y uno dice, ¿y para educación y el terremoto educacional que tenemos? Cero. La escolar, esas son las prioridades. Nos seguimos haciendo trampa al solitario. Ignacio Briones, Roberto Larrigrandi, apellido complicado esto. No tanto. Muchas gracias por haber participado en esta conversación. Ha sido un gusto y un privilegio escucharlos. Llegamos al final de este seminario online Mirando 2023. Los invitamos a reencontrarnos en una próxima oportunidad y les recuerdo que este seminario puede ser revisado en nuestra plataforma web adn.cl y también va a quedar alojado en la plataforma de altadirección.cl para su revisión on demand cuando ustedes quieran. Gracias y hasta pronto.